propósito del primer titular, preocupa la ocupación prácticamente al 100% de las camas en los hospitales de referencia. Vamos a ocuparnos directamente ya con Freddy Valenzuela de la situación en el Hospital Nacional de Itagua, donde solamente a estas horas quedan 10 camas, Freddy Valenzuela. Efectivamente, María Teresa, y este fin de semana fue un fin de semana bastante movido en el Hospital Nacional de Itagua, que es uno de los centros de referencia para el combate de COVID. El otro es el INERAN. Escuchá este dato, María Teresa. Entre ambas instituciones, el INERAN y el Hospital Nacional, tienen el 95% de sus camas de terapia intensiva respiratorias ocupadas. Esto deja, como bien lo decías, María Teresa, solamente un porcentaje mínimo en cantidad de camas disponibles en el Hospital Nacional. De su capacidad total, solamente tienen 10 camas disponibles en este momento y otras tantas también en el INERAN. Esto nos deja en una situación bastante incómoda en el sentido de que tal vez en algún momento, lo decía la doctora Yolanda González, se tenga que elegir entre un paciente u otro para que entre a terapia intensiva. Esto tiene una rotación natural porque hay personas que se curan del COVID, otras personas que requieren un tiempo mayor de internación y otras que lastimosamente fallecen. Entonces los médicos están en una situación bastante incómoda trabajando en estos momentos por la alta ocupación que tiene el sistema. Y compartamos la primera de las notas que tenemos con la doctora, donde justamente nos desarrolla sobre la ocupación de las camas y de lo que significa estar con esta enfermedad. Tenemos 40 pacientes de 52 en la sala de terapia intensiva y la misma cantidad de 40 en la sala de internación, que completan 68. Estamos teniendo 10 camas libres ahora, ¿verdad? En estos momentos. Y una movilidad tremenda, pero también vamos a tener que decir que también hubieron 5 fallecidos en el transcurso de las 24 horas. Es muy difícil tener que decir tenemos disponibilidad porque hubieron fallecidos, ¿verdad? Es muy triste tener que afrontar esto y mis colegas que están ahí en la lucha diaria, de repente tenemos 5 ingresos al mismo tiempo. Ayer al toque hay que reanimar 2 o 3 pacientes a la vez y un equipo que tiene que estar a full 6 horas sin poder ni siquiera salir al baño, ¿verdad? Al día de ayer estábamos al 95% en todo el sistema público. Sí, 95%. Gente, porque tenemos también gente atropellando, queriendo entrar a ver sus familiares. Estamos ante una situación diferente. Damos informe 2 veces por día, pero no hay manera que ellos ingresen en esa área. Y infinitamente, ¿verdad? Entender que si nos pasa a algunos de nosotros, vamos a morir infinitamente solos, ¿verdad? Viendo solamente la cara, como decís, incluso sin rostro de las personas que están atendiendo en ese lugar. Todo esto es muy triste y es también una primera experiencia de los médicos que están ahí en el día a día luchando. Y es duro para todos nosotros. Qué duro realmente escuchar el testimonio de la doctora Freddy Valenzuela, sobre todo porque es la primera vez que los médicos se encuentran en esta situación de tener que elegir entre quién vive y quién no, Freddy. Efectivamente, María Teresa, y eso que decía la doctora Yolanda, una vez que uno entra a terapia intensiva, usted, señor, señora que está en su casa, si usted llega a entrar en terapia intensiva, si no se cura, ya no va a volver a ver absolutamente a ningún miembro de su familia. Y como lo dice la doctora, lo único que va a haber una persona que le va a atender, pero al cual no le va a poder ni distinguir el rostro. Y ante esto, la doctora Yolanda dice, se pregunta a ella, ¿qué es lo que está fallando? ¿Es acaso la comunicación? ¿Es acaso la gente que no entiende, que no toma conciencia? Se hace esta reflexión la doctora y bueno, también eso lleva implícito un pedido a la ciudadanía de tomar conciencia de la gravedad de esta enfermedad, porque hay muchas personas que lo niegan, que dicen que no existe, que es puro invento, pero la realidad es que existe y está dejando muchos fallecidos. Compartimos esta última parte. Entonces, en este momento que vemos que se multiplican los contagios,
se multiplican, pero 3 veces más de lo que hubiésemos esperado. No hay conciencia. Yo creo que no sé en qué fallamos, en el sentido de la comunicación, en el que la gente no crea, en el que hoy día estamos viendo prácticamente, no sé, un vecino, un familiar que da positivo. Hasta ahora no se asume en realidad eso, y siguen las reuniones y no hay distanciamiento social, como ustedes ven. Incluso las manifestaciones nos preocupan. Nosotros ya vemos el futuro de un exceso, una aglomeración de personas, lo que eso significa. ¿No ven ustedes que en cada oficina salta un positivo y eso lleva a un personal a la cuarentena? También de respetar un poco estos límites, ¿verdad? Porque el no dejarle a su personal ir de cuarentena significa un contagio superior de vuelta. En este momento tenemos pacientes de 20, nuestra población, mira, es muy, llama mucho la atención de cómo en Central está afectando, en el sentido de que tenemos pacientes de 20 años, 30 años, 40 años. Como vieron ustedes los números de ayer, no son precisamente personas con 99, ¿verdad? Eh, Hay que tener mucho cuidado. En este momento, una de las causas de morbilidad más importantes es la obesidad. Y bueno, yo creo que al menos en Central digamos, las edades no están precisamente dadas solamente por los mayores.